Un multimillonario le dio su tarjeta a una niña en apuros, lo que reveló un secreto desgarrador. Valentina se despertó antes del amanecer, como cada día, en su pequeño cuarto lleno de colores. Entre risas y susurros cariñosos de su abuela, se preparó para el camino que le esperaba. Su barrio vibraba con vida, el aroma del pan caliente y el murmullo de los vecinos se entremezclaban en el aire. Sin embargo, a pesar de la alegría a su alrededor, el peso de la enfermedad de su madre y las preocupaciones económicas hacía eco en el corazón de Valentina. Con solo 10 años, había aprendido que la solidaridad y el amor familiar eran lo único que no podía arrebatarse. En la plaza, la luz del sol se reflejaba en los colores de los jars de jugos naturales. Valentina sonreía con ternura, mientras su abuela le contaba historias de tiempos pasados, donde la vida era más sencilla. Justo en ese momento, un hombre apareció. Era un multimillonario, de esos que siempre salen en las noticias. Se detuvo, atrapado por la dulzura y la ternura de Valentina. Sus manos, llenas de callos, llamaron la atención del hombre. Conmovido, le ofreció su tarjeta de crédito, diciendo que podía ayudarla si lo necesitaba. Valentina, atónita, guardó la tarjeta con un destello de esperanza en sus ojos. Tal vez, ese gesto cambiaría su destino, pero en su comunidad, ese noble acto pronto se convirtió en un caldo de murmullos. Los vecinos se dividieron, unos lo vieron como una ayuda, otros lo consideraron un insulto. ¿Por qué no se preocupa por todos nosotros?, se preguntaban, mientras Valentina sentía los ojos juzgadores, la presión de no querer vivir a expensas de la generosidad de un extraño. Ayudar a su familia se convirtió en una batalla emocional. Desgastada por la tensión, Valentina decidió que no podía aceptar la tarjeta. En un acto de orgullo, fue a devolverla. Entró en la lujosa oficina del multimillonario, sintiendo que el aire pesado la ahogaba. Le devolvió la tarjeta, y serios pero humanos, iniciaron una conversación. Cuando las palabras fluyeron, el hombre comenzó a abrirse. Habló de su infancia, de las luchas, de la desesperación que dejó huellas en su alma. Valentina escuchó fascinada y conmovida. Ambos compartían un pasado marcado por el sufrimiento. Sin importar su estatus, eran dos corazones que conocían la lucha. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que revelaban sus historias, las lágrimas llenaban los ojos de Valentina. Había un abismo entre la riqueza y la pobreza, pero también una conexión profunda que era inquebrantable. Sin embargo, la realidad de su comunidad se presenta como una nube oscura. Valentina se encontraba ahora en un dilema: ¿aceptar la ayuda o mantener su dignidad intacta? El momento culminante estalló con un grito ahogado de los habitantes del barrio, quienes la esperaban al salir. La presión de la comunidad pesaba en ella, llenándola de dudas. Con el corazón acelerado, se preguntaba: ¿es el sacrificio lo que define nuestro valor, o es la determinación para cambiar el mundo? Las decisiones que tomara podrían transformar no solo su futuro, sino también el de toda su comunidad. Su vida adelanta un nuevo secreto que podría abrir puertas o cerrarlas. El aire estaba tenso y cargado de murmullos. Valentina, con sus pequeñas manos temblando, sintió como la comunidad la observaba como si fuera el centro de una tormenta. Miradas de apoyo, de crítica y de expectativa se entrelazaban en su piel mientras ella intentaba encontrar su voz. Su corazón latía con fuerza, martillando en su pecho, preguntándose cuánto pesaría su decisión. «Valentina. Eres una traidora», gritaron algunos. Otros la instaban: «Acepta la ayuda. No dejes pasar esta oportunidad». En medio de ese huracán emocional, la mirada del multimillonario se mantuvo firme, sincera. No buscaba deslumbrarla con su riqueza, solo quería empoderarla con el apoyo que había recibido en su infancia.
Por favor, escúchame, dijo, su voz llena de una sabiduría forjada por la lucha. Valentina sintió que esa sinceridad la abrazaba, pero las voces del barrio resonaban en sus oídos. Lo que haces hoy define tu futuro, Valentina. Lo que elijas no solo impactará a tu madre y a ti, sino a toda la gente que te rodea, agregó el hombre, sus ojos reflejando un atisbo de esperanza. Ella tragó saliva, debatiéndose entre el orgullo y la necesidad. Mientras tanto, su abuela, siempre el pilar en su vida, hizo su camino entre la multitud. Su rostro arrugado hablaba de batallas ganadas y perdidas, de sacrificios por el bienestar de la familia. Querida, la ayuda no significa debilidad. A veces, aceptar una mano puede abrir un camino que no sabías que existía, le dijo, con una dulzura que solo una abuela puede brindar. Valentina la miró. La lucha de su madre estaba en su mente, el costo de las medicinas y la esperanza de un futuro sin dolor. Cerró los ojos por un momento, tratando de silenciar las voces externas y escucharse a sí misma. En ese instante, recordaba los días oscuros, los momentos de desamparo y el hambre que saboreaba como un eco lejano. No puedo aceptar solo para mí, murmuró, sorprendida por la firmeza de sus propias palabras. Debemos pensar en todos. ¿Qué hay de los otros niños que sufren? ¿Qué hay de mi barrio, que revive con la esperanza de que algo cambie? El multimillonario asintió, ahora entendía a la niña que tenía enfrente. Entonces, trabajemos juntos. No soy solo el extraño que pasa, puedo ser un aliado. Comencemos un proyecto que beneficie a todos, le propuso, dibujando una sonrisa en el rostro de Valentina. Los murmullos comenzaron a transformarse en una mezcla de intriga y esperanza. La idea de colaboración hacía latir los corazones. La ansiedad se transformó en algo nuevo y vibrante. Escucharé a cada persona en la comunidad. No quiero ser el salvador, sino un compañero en el camino, reiteró él, mirando directamente a los ojos de Valentina. Las palabras comenzaban a sembrar el deseo de unión. Valentina se levantó un poco, sintiendo que por primera vez no estaba sola. Podemos crear algo hermoso, algo que permita visibilizar nuestras necesidades. La energía en el aire cambió. Las miradas de crítica empezaron a moldearse a algo parecido a la esperanza. Pero, mientras comenzaban a vislumbrar un futuro más brillante, un hombre versado en los problemas del barrio alzó la voz, preguntando, ¿y si esa ayuda trae más problemas? ¿Puede realmente alguien de fuera entender nuestra lucha? La tensión regresó, y Valentina sintió que el peso de su decisión aún estaba lejos de resolverse. La multitud guardó silencio, esperanzada. Delante de ella, se abría un abismo de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Está lista para llevar el peso de toda una comunidad? Se preguntó, mientras su mirada se perdía en el horizonte, donde la luz del día se enfrentaba a la oscuridad de sus temores. El gran reto apenas comenzaba. La pregunta aún flotaba, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para luchar no solo por su familia, sino por todos? Las respuestas estaban allí, a solo un paso de distancia, esperando ser encontradas. La multitud permanecía en un silencio palpable. Valentina sentía un torbellino de emociones dentro de ella. Las palabras del hombre resonaban, entrelazándose con sus propios sueños y miedos. Miró a su alrededor, estaba rodeada de rostros familiares, de vidas marcadas por la lucha y el sacrificio. Preguntas atormentaban su mente, ¿quién era ella para cambiar la historia de su comunidad? ¿Podía realmente hacer una diferencia? Soy solo una niña, murmuró casi en un susurro, pero esos pensamientos la llenaban de determinación. Algo dentro de ella se había encendido. Tal vez era verdad que no estaba sola, el multimillonario había ofrecido una mano, y aunque su barrio desconfiaba, ella podía ser la que empezara a construir puentes. Lo que digas importará, insistió el hombre, notando el brillo en sus ojos. Si decides dar ese paso, hablaré con cada uno de ellos. Yo sé lo que es sentir que el mundo te aplasta. Te ayudaré a que se escuchen sus voces, a que esta comunidad encuentre la fuerza que ya tiene. Valentina tomó un profundo respiro, su corazón se aceleró al ver que varios vecinos empezaban a asentir, algunos incluso a murmurar con ánimo. No era solo una decisión, era un pacto, un llamado a la acción. Esta conversación no termina aquí,
exclamó Valentina, sacando fuerzas de donde no sabía que tenía. Es hora de que nos unamos. Hablaré con cada niño, cada padre, cada abuelo. Quiero escuchar sus sueños, sus miedos, y lo que más necesitan. La voz de la comunidad se volvió a alzar, esta vez con más fuerza. El viejo del sombrero tejano sonrió, eres más valiente de lo que crees, Valentina. Esta comunidad te respalda. Cerca de ella, una niña pequeña, cuyos pálidos ojos revelaban una historia de sufrimiento, se acercó. ¿Podremos ir a la escuela? Nos encanta aprender, pero no podemos. Sus palabras fueron un golpe en el alma. Claro que sí, respondió Valentina, dejando que su corazón lo decidiera. Podemos trabajar en ello. Todos juntos. Se lo prometo. Los murmullos de la multitud se transformaron en aplausos tímidos. Valentina dio un paso adelante, sintiendo cómo la energía de la comunidad palpitaba. La incredulidad se desvanecía lentamente, mientras las sonrisas empezaban a florecer entre ellos. Su corazón latía al ritmo de nuevas esperanzas, pero, de repente, el aire se tornó pesado nuevamente. Un familiar al fondo gritó, no te dejes engañar. Lo que dice ese hombre puede que no sea un regalo, sino una trampa. Las palabras como cuchillos herían el ambiente iluminado. Valentina sintió como una sombra se asomaba en la habitación, su confianza comenzaba a tambalearse. ¿Y si en efecto trae más problemas? ¿Qué sucederá si nos sentimos atrapados en su mundo, en vez de avanzar en el nuestro? Pensó con temor, mientras su mirada se perdía en la multitud. El multimillonario se acercó a ella. Valentina, este camino será difícil, pero si eliges dar ese primer paso, te prometo que no estarás sola. No voy a tomar decisiones por ti, solo seré un apoyo. ¿Estás lista para llevar esta carga? La comunidad necesita un líder, podría ser tú. En ese instante, Valentina comprendió. Su voz, eso que había buscado por tanto tiempo, estaba ahí, no solo para sí misma, sino para todos. Era hora de asumir su papel. Todo cambió en un instante, y la siguiente pregunta aún bromeaba en su mente, pero, ¿y si al final eres la que más se arriesga? Se dio cuenta de que no podía tener miedo de lo que estaba por venir. La decisión se presentaba ante ella, pero la duda latía fuerte. Habrá un costo, un sacrificio que no veo claramente, reflexionó mientras sus ojos se encontraban con los de su abuela, que la observaba con ternura pero también con preocupación. Tenía que decidir. La multitud contenía la respiración, esperando que una chispa se encendiera en su corazón. Con un giro dramático en el aire, un tema crucial estaba a punto de revelarse. ¿Tomaría el camino hacia el futuro que no se atrevía a imaginar? ¿O dejaría que esos miedos la atraparan en la oscuridad habitual de su barrio? El silencio era abrumador, y ahí, en medio de todo, Valentina supo que su elección definiría no solo su destino, sino el de muchos. Valentina tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas miradas fijas en ella. Era como si un mar de incertidumbres la estuviera empujando a tomar una decisión que bien podría alterar el rumbo de su vida y de su comunidad. El murmullo que emergía de la multitud crecía en intensidad, sus esperanzas y temores fusionándose en un solo grito silencioso. En su interior, una batalla se libraba. Yo quiso hablar. Las palabras se agolpaban en su garganta. A su alrededor, los rostros esperaban, llenos de anhelo y expectativa. Pero también había distracción. La figura de su abuela, con la frente fruncida, se destacaba entre la multitud. Valentina sintió que cada parte de sí misma se desnudaba ante esos ojos amorosos que ahora se sentían tan profundamente preocupados. El multimillonario se inclinó levemente hacia ella. Su presencia era a la vez reconfortante y amenazadora. No importa cuán grande sea la sombra del miedo, puedes elegir ser la luz, le dijo, sus ojos serios pero cálidos. Solo da el paso que tu corazón te indique. A veces, la luz llega a través de la vulnerabilidad, pensó Valentina, recordando lo que había aprendido de su abuela. Pero la vulnerabilidad también significaba riesgo, y el temor a lo desconocido se agolpaba. Finalmente, en un acto de valentía casi irreflexiva, alzó la voz. Sí. Estoy lista para intentar. Un aplauso estalló como si la gloria del sol hubiese surgido en el horizonte. Las sonrisas se fueron contagiando por toda la multitud, iluminando rostros cansados y llenos de preocupaciones.
Sin embargo, la voz del hombre que había dudado resonó nuevamente en su mente, como eco. Pero esto no es suficiente para que nuestros sueños se hagan realidad, se advirtió a sí misma, sintiendo el repentino ardor de la responsabilidad anidarse en su pecho. Necesitamos más que palabras, necesitamos acciones. Esa noche, mientras caminaba a casa, cada sombra en el camino parecía bailar con el viento y sus pensamientos se desbordaban. ¿Qué significaría realmente esto para todos nosotros? Se supone que debo escuchar, pero, ¿y si no actúo bien? ¿Qué tal si no tengo el poder suficiente? Sus dudas la seguían como fantasmas. Era reconfortante pensar que todo el barrio podría cambiar, pero también era aterrador pensar en el fracaso. Con los ojos fijos en el cielo, comenzó a trazar una estrategia. Se iba a reunir con las madres y padres, hablaría con los jóvenes y se sentaría con los mayores para saber sus historias. Había un sentimiento palpable de urgencia en ella. Pero antes de que todo eso sucediera, algo, o alguien, interrumpió sus pensamientos. En la esquina de su calle, un hombre desconocido la observaba desde las sombras. Vestía de manera desgastada y parecía estar en mala situación, con el rostro escondido bajo una capucha. Sin embargo, Valentina sintió una extraña conexión, algo extraño que la obligó a acercarse. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó, con voz ronca. ¿Hacer que el mundo cambie? Sí, quiero ayudar, repuso Valentina, con más firmeza de la que se sentía por dentro. El hombre sonrió, pero su expresión era sombría. Ten cuidado con lo que deseas. A veces, ayudar a los demás significa enfrentarse a terribles verdades. ¿Estás dispuesta a descubrir lo que realmente sucede en tu barrio? Las palabras lo envolvieron todo en un aura de misterio. Era como si el hombre supiera algo que Valentina ignoraba. La inquietud se apoderó de ella. El próximo paso no era solo sobre liderazgo, sino sobre enfrentar secretos ocultos que podían cambiar su mundo. Mientras el hombre se desvanecía en la bruma de la noche, Valentina sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida. ¿Qué secretos se esconden detrás de las sonrisas y los sueños que tanto anhelamos?, se preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. La noche estaba apenas comenzando, y un nuevo desafío comenzaba a gestarse en la mente de Valentina. Valentina sintió como cada latido de su corazón resonaba en su pecho mientras la oscuridad la envolvía. El eco de las palabras del hombre seguía repitiéndose en su mente, como un mantra inquietante. La calle estaba desierta, las luces de las casas parpadeaban como si también ellas se sintieran nerviosas. Sin embargo, el desafío que se estaba gestando en su interior la empujó a seguir adelante. A medida que avanzaba, su mente regresaba a la noche anterior, al momento en que se armó de valor y decidió ser la voz de su comunidad. Si quiero ayudar, necesito saberlo todo, pensó, salvando las dudas que la visitaban. Menos de una semana de incertidumbre, más de 3 noches de desasosiego, y aún así, no podía dejar de pensar en cómo transformar cada conversación con sus vecinos en una oportunidad de cambio. Fue entonces cuando decidió acercarse al parque donde solía jugar de niña. El lugar estaba diferente, vestía una capa de tristeza y abandono. Las risas de antaño parecían ecos lejanos, ahogados por el sonido de una noche vacía. Las luces caídas de las farolas, la tierra agrietada y una serie de grafitis tristes contaban historias que la comunidad había olvidado. ¿Qué les ha pasado a este lugar y a su gente?, murmuró Valentina mientras una sensación de nostalgia la abrumaba. Sin embargo, no estaba sola en su búsqueda de respuestas. En la distancia, vio a 2 figuras, un grupo de jóvenes sentados en la bajada de un tobogán, murmullando entre ellos. Con determinación, se acercó. Hola, le saludó, su voz firme y clara. Quiero hablar con ustedes sobre nuestro barrio. Sé que también están cansados de las promesas vacías. ¿Qué piensan que podríamos hacer para cambiar esto? Los rostros se giraron hacia ella, un rayo de sorpresa brilló en sus ojos. Uno de ellos, un chico de cabello desordenado y mirada brillante, respondió, ¿tú? ¿La que habló en la reunión? No lo puedo creer, tú puedes hacer algo mejor que cualquiera de nosotros. Pero, ¿realmente quieres escuchar lo que tenemos que decir? Sí, por favor, insistió Valentina, sintiendo cómo sus esperanzas renacían.
Cada palabra que ellos compartieran era un ladrillo para construir su proyecto. Hablaron de falta de empleo, de la violencia que asediaba sus calles, de sueños marchitos. Cada historia la atravesaba como un dardo, pinchando su corazón. Pero había un hilo común en todas ellas, el deseo de ser escuchados y de tener un futuro mejor. No podemos seguir así, ella dijo, buscando encontrar las palabras adecuadas. Tenemos la oportunidad de ser parte del cambio. ¿Nos unimos para arreglar estas cosas juntos? Los chicos asintieron, la chispa de determinación brillando en sus ojos. Sin embargo, en ese momento de unidad, un grito rompió la calma del parque. Una joven, con lágrimas en los ojos, corrió hacia ellos, su rostro reflejaba un terror profundo. Valentina. Te necesitan urgentemente en casa, exclamó, la voz entrecortada. Es mi hermano, él está en problemas. El estómago de Valentina se encogió. El sentimiento de incertidumbre inundó su ser. Mientras miraba a los jóvenes, comprendió que su pequeño descubrimiento debería esperar. La comunidad que tanto quería ayudarla necesitaba a ella en ese preciso instante, con el corazón golpeando como un tambor, dio la media vuelta y empezó a correr, preguntándose qué la aguardaba al final. Estoy lista para enfrentar la verdad que se oculta tras cada esquina, se cuestionó, sintiendo la presión de lo que aún debía descubrir. Las sombras la seguían, pero Valentina sabía que, en su piel, se ocultaba la luz que podría guiar a muchos. Pero en ese momento, las respuestas seguían siendo un misterio. ¿Todo lo que había iniciado podría desmoronarse por la crisis que la esperaba en casa? La incertidumbre le dejó el corazón pesado, mientras avanzaba entre la niebla de la noche. Las palabras del hombre desconocido resonaban en su mente. ¿Estás dispuesta a descubrir lo que sucede en tu barrio? Los secretos, tanto los revelados como los ocultos, apenas estaban a punto de salir a la luz. Valentina llegó a casa con la respiración entrecortada. En su mente solo había un pensamiento: ¿qué le había pasado al hermano de esa joven? Ella giró la esquina y se encontró con su casa oscura y silenciosa, pero un estruendo provenía del interior. Empujó la puerta, que chirrió levemente al abrirse. La sala estaba desordenada, los muebles desplazados, como si hubiera ocurrido una lucha. En el fondo, pudo escuchar voces apagadas, mezcladas con sollozos. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia la cocina, donde el grupo se había reunido. Su madre estaba de pie, con lágrimas en los ojos, abrazando a su hija, quien temblaba visiblemente. Valentina. No sé qué hacer, gritó su madre, su voz quebrada, al verla entrar. ¿Qué pasó? Valentina preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su interior estaba envuelto en pánico. Diego fue a la tienda y no ha vuelto. Me llamaron unos chicos del barrio diciendo que lo vieron con unos hombres. No sé qué hacer, balbuceó la joven, con los ojos llenos de angustia. En ese instante, todo su mundo se detuvo. Diego, su hermano menor, con quien había compartido risas y sueños, estaba en problemas. La preocupación se transformó en determinación. No puedo quedarme aquí, pensó, asimilando que la vida de su hermano podía estar en juego. No te preocupes, vamos a buscarlo, dijo Valentina sin dudar. La fuerza de su voz sorprendió a su madre, que asintió aunque la incredulidad llenara sus ojos. Antes de salir, Valentina se detuvo un momento. Miró la foto de Diego en la pared, sonriendo con su pequeño cuaderno en las manos, como si todo fuera posible. La imagen de su hermano la alimentó, su deseo de hacerlo todo por él, por su comunidad. Todo esto no puede seguir así, murmuró para sí. Salieron corriendo, y en ese inquietante silencio de la noche, solo el sonido de sus pies resonaba. Sabía que debía hacerse escuchar y tomar el liderazgo que siempre había querido. Si no nosotros, ¿quién más?, se repetía en su mente. Mientras se acercaban a la tienda del barrio, pudo notar que un grupo de jóvenes parados en la esquina la miraban. Eran los mismos a los que había hablado en el parque. Sus rostros mostraban incertidumbre, pero Valentina vio en sus ojos algo más, la misma chispa de lucha, la necesidad de ser parte de algo. ¿Han visto a Diego?, preguntó Valentina, intentando contener la angustia. Uno de los chicos, de cabello rizado y mirada intensa, se acercó. Lo vimos salir.
Pero al rato, se lo llevaron unos tipos. No se ven bien, Valentina. No me gusta esto. Un escalofrío recorrió su espalda. No podemos quedarnos aquí. Necesito que me ayuden a buscarlo, dijo, sintiendo como cada palabra se sentía cada vez más pesada y más urgente. Estamos contigo. No te dejaremos sola, dijo el chico, su voz firme ante la adversidad. Mientras varios de ellos se organizaban deprisa, Valentina sintió que su espíritu se alzaba. El deseo de actuar, de luchar por su hermano y su barrio, se fusionó. Cada paso hacia adelante significaba menos miedo y más unión, pero justo cuando se preparaban para avanzar, un nuevo grito resonó en la oscuridad, el mismo que había marcado su vida al inicio de la noche. Valentina. Atrás. La voz era familiar, y Valentina sintió como si el mundo se detuviera nuevamente. Se giró de golpe y sus ojos se encontraron con un hombre imponente vestido de negro. Todo lo que había sentido hasta ese momento se evaporó, dejando solo un escalofrío helado en su interior. La verdad que había buscado detrás de cada sombra ahora se precipitaría sobre ella, y la pregunta incendiaria recorrió su mente: ¿quién era ese hombre y qué le había hecho a su hermano? Mientras el aire se hacía denso, Valentina se dio cuenta de que no solo luchaba por su hermano, sino por la verdad que podría cambiarlo todo. El hombre vestido de negro avanzó un paso, con una autoridad intimidante en su postura. Valentina sintió que una sombra caía sobre ella, incluso en medio de la noche. Los otros chicos se agruparon alrededor de ella, formando un frente común, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, intentando sonar firme, aunque el temblor en su voz delataba su verdadero estado. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos oscuros la escudriñaron, como si analizara cada rincón de su ser. La tensión en el aire era palpable, podía casi cortarse con un cuchillo. Tu hermano ha estado inmiscuido en cosas que no comprende. Ven, hablemos, dijo, su voz grave resonando como un eco en la noche. Sus palabras la hicieron estremecer. No lo tocarás, replicó Valentina, aferrándose a la bravura que aún le quedaba. Necesito saber dónde está Diego. El rostro del hombre se endureció. No estás en condiciones de negociar. Te sugiero que te apartes, chica. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La última frase de ese hombre era como un veneno en su corazón. Recordó cada momento con su hermano, cada risa compartida, y la determinación la impulsó a dar un paso adelante. No te tengo miedo, replicó, su voz más segura de lo que se sentía. El chico de cabello rizado dio un paso hacia ella y comentó: Valentina, esto es peligroso. Pero ella no podía retroceder. No puedo dejar que se lleven a Diego. No puedo. De repente, el hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Eres valiente, pero en este mundo, la valentía puede costar más de lo que estás dispuesta a pagar. Con un rápido movimiento, el hombre sacó algo de su bolsillo, y un destello plateado atravesó la oscuridad. Valentina contuvo la respiración al darse cuenta de que era un objeto familiar, un collar que Diego siempre llevaba puesto. La imagen de su hermano sonriendo, con ese colgante alrededor de su cuello, surgió en su mente y la llenó de ira. Eso es mío. Devuélvelo, gritó, cargando con toda la fuerza de su desesperación. El hombre retrocedió un paso, su expresión sorprendida fue breve. ¿Sabes lo que esto representa? Diego se ha metido en algo más grande de lo que crees. Valentina sintió que sus pies se aferraban al suelo, la realidad de las palabras del hombre empezaba a asentar en su mente. ¿Qué le has hecho? Dímelo. La respuesta nunca llegó, pues en ese momento, el ruido de motores rugió a lo lejos. Un par de motos se apagaron y figuras oscuras comenzaron a descender hacia ellos. Esos son los hombres de los que te hablé. Gritó el chico de cabello rizado, su voz repleta de pánico. Debemos irnos. No sin Diego, reafirmó Valentina, mirándose en el rostro del hombre. Un tira y afloja silencioso se desdibujó entre ellos. Antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, el hombre se giró. Tienes una hora antes de que las cosas se compliquen. Si realmente quieres a tu hermano, prepárate. Esto es solo el comienzo.
Los otros chicos comenzaron a retroceder, empujando a Valentina con ellos. Valentina, tenemos que salir de aquí. Pero su mente giraba. Las palabras del hombre resonaban, una mezcla de advertencia y promesa. Una hora había enunciado una cuenta regresiva que retumbaba en su mente. La batalla por traer a su hermano de regreso ahora se había intensificado, y ese tiempo apremiante se sentía como un hacha sobre su cuello. Lo encontraremos, murmuró Valentina a sí misma, incluso cuando la oscuridad se cernía sobre su camino. Pero, ¿cómo podría luchar contra fuerzas que no comprendía? ¿Y cómo salvar a Diego cuando el tiempo se estaba escurriendo entre sus dedos? La confusión y la urgencia se entrelazaban en su corazón, mientras corrieron en dirección opuesta, el sentido de misión se consolidaba en su interior. Tendré que descubrirlo todo, pensó. Porque no puedo permitir que se repita el mismo destino con otros. Y sin saberlo, lo que había comenzado como una búsqueda por su hermano se transformaría en una batalla más amplia, una lucha de fuerzas de las que jamás había oído hablar, una lucha que podía forjar su futuro por completo, pero en la penumbra de la noche, una pregunta permanecía sin respuesta: ¿sería suficiente su valentía para enfrentar lo que estaba por venir? Valentina corrió junto a sus amigos, el aire frío de la noche rozando su piel, mientras su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el chico de cabello rizado, cuya voz temblaba. No lo sé, pero debemos encontrar a Diego, respondió ella, sintiendo que su determinación se nutría de la desesperación. Se pararon bajo la tenue luz de una farola, su brillo apenas suficiente para darles esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Tal vez deberíamos llamar a la policía, sugirió otra chica, su rostro reflejando la angustia que todos sentían. No, no podemos, contestó Valentina, recordando el miedo en los ojos del hombre de negro. Si hay algo más grande en juego, ellos podrían no ayudar. Necesitamos encontrar información primero. Mientras sus amigos murmullaban entre ellos, Valentina sintió que una fuerza la impulsaba. Con la imagen del collar de Diego aún fresca en su mente, se recordó a sí misma que su hermano necesitaba su valentía. No permitiré que lo lastimen, pensó. Escuchen, comenzó, su voz firme. Necesitamos un plan. No sé qué está pasando, pero quiero preguntas y respuestas. Y no me iré hasta conseguirlo. La respuesta silenciosa del grupo reveló que, a pesar del miedo, compartían su compromiso. De alguna manera, la oscuridad parecía menos abrumadora con la unión de su fuerza. Conocí a un chico que a veces escucha cosas, algo sobre una banda que opera en el barrio, dijo el chico de cabello rizado, Breaking the Silence. Podría saber algo sobre Diego. La banda, eso es lo que nos dijo el hombre. ¿Qué haces para contactarlo?, preguntó Valentina, sintiendo una chispa de esperanza. Él suele estar cerca de la plaza, en las noches. Pero, dijo, dudoso, no estoy seguro si es una buena idea. Escucharte puede costar menos que ver a Diego sufrir, dijo Valentina, y su voz sonó más dura de lo que se sintió. Se dio cuenta de que no estaba hablando solo por ella, sino por todos ellos. Así que, ¿vamos o no? Se miraron entre sí, el miedo todavía era palpable, pero había un renovado sentido de propósito. Fueron hacia la plaza, manteniendo una vigilancia implacable. La hora que se pronunció como un countdown en sus mentes ahora era un aliado, cada segundo era uno menos para descubrir el paradero de Diego. Al llegar a la plaza, el bullicio de gente y motos rugiendo la llenó de un extraño alivio. Las luces de neón llenaban el aire de vibraciones, pero había una tensión que sobrepasaba la diversión del lugar. Valentina miró a su alrededor, tratando de encontrar algo, o a alguien, que pudiera darles alguna pista. Veamos, susurró el chico de cabello rizado, señalando a un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una mesa. Parecían encajados en un mundo totalmente diferente, uno donde el riesgo era una moneda común. Se acercaron lo suficiente para oír fragmentos de conversación. Palabras como transacción y pago flotaban en el aire, y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Sabía que estaba jugándose su todo, pero no podía desistir. Voy a acercarme, dijo Valentina, aunque el miedo palpitaba en su pecho. Quedaos aquí. No, Valentina, protestaron sus amigos,
pero ella ya se había movido. Caminó hacia ellos con una mezcla de valentía y respiraciones entrecortadas, preguntándose si de verdad estaba lista para lo que podría depararle. Con su corazón latiendo fuertemente, se dispuso a inmiscuirse en ese mundo sombrío. Tenía que arriesgarlo todo para conseguir información. Pero no sabía que la única respuesta que encontraría podría desatar una tormenta de secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo mientras se acercaba. El murmullo de la conversación se apagó momentáneamente y todos los ojos se fijaron en ella. Una voz resonó desde la oscuridad. ¿Quién te manda aquí, niña? La tensión se acumulaba en el aire, y Valentina sintió que la intriga comenzaba a llevar su misión a un punto sin retorno. ¿Esa sería su oportunidad y su condena al mismo tiempo? Valentina se detuvo en seco, sintiendo el peso de la mirada de aquellos chicos sobre ella. No tenía una respuesta preparada. Miradas de desconfianza la atravesaron como dardos, y un segundo pareció estirarse en cada latido de su corazón. Pero no podía rendirse ahora. No si eso significaba dejar que la angustia envolviera a Diego. Vine a preguntar sobre alguien, balbuceó, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Se llama Diego. Necesito saber dónde está. La risa burlona que surgió del grupo la sorprendió y la hizo sentir diminuta. ¿Diego? ¿De verdad? ¿Eres su hermanita a la que le dieron una lección? Dijo una chica con piercings, cruzando los brazos con superioridad. Un nudo se formó en su garganta. No, no es eso, defendió. Él está en problemas. Necesito ayudarlo. Se dio cuenta de que sus palabras sonaban a súplica. Y el miedo comenzaba a mezclarse con la determinación ardiente que la guiaba. ¿Ayudarlo? La única ayuda que puedes ofrecer es que te largues de aquí, dijo un chico con una chaqueta negra, los puños apretados en la mesa. Valentina sabía que la situación se tornaba peligrosa, pero vio debajo de su desdén una chispa de posibilidad. Sé que ustedes pueden ayudarme. Lo que sea que tengan que ver con Diego puede conducirme a él, dijo, su voz elevándose en un momento de desafío. La tensión flotaba en el aire. ¿Y qué ganaríamos con esto? Preguntó nuevamente la chica de piercings, con una sonrisa que parecía más un ladrido que un gesto amistoso. Valentina miró hacia atrás, buscando a sus amigos, pero todos estaban en la sombra, aguardando, se sentía completamente sola. ¿Puedo ofrecerles algo a cambio? Información. Cualquier cosa que haya escuchado. Sé más de lo que creen, dijo, aunque su corazón se encogía al pensar que estaba haciendo un trato con el diablo. Hubo un breve silencio y luego una risa general, pero también un rayo de curiosidad. ¿Qué sabes? Sé que hay un trato que está por realizarse, algo grande. Y si quieren, puedo llevarles allí. Pero necesito que me digan qué le sucedió a Diego primero, insistió, notando que había captado su atención. Ese giro podría ser justo lo que necesitaba para ganarse un pie en el peligroso juego. Los ojos de los chicos se entrecerraron, y el chico de la chaqueta negra se inclinó hacia adelante. Tal vez te creamos. Pero primero debes probar que estás dispuesta a saltar sin red. La adrenalina corrió por las venas de Valentina. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Los chicos estaban esperando su respuesta, disfrutando del poder que tenían sobre ella. Ladra para nosotros, dijo uno, bromeando, pero la risa se apagó cuando Valentina no mostró reacción ni se unió a la burla. Eso no lo haré. Pero puedo ir donde ustedes quieran, hacer lo que sea necesario para demostrar que estoy aquí por Diego, respondió, sintiéndose más fuerte de lo que creía. El chico de la chaqueta negra asintió, y ella sintió un destello de esperanza crecer en su pecho. Era un juego peligroso, pero quizás el riesgo valiera la pena. Sin embargo, su instinto le decía que no todo estaba bien. Pero ya verán que es realmente importante, dijo el chico burlón, y ahí, en medio de la plaza, rodeada por jóvenes que eran tan misteriosos como temibles, Valentina entendió que se adentraba en un laberinto del que no podría salir sin heridas. Pero su amor por Diego era más fuerte que el miedo. Lo haría. Está bien. Mándenme a lo que sea que quieran, dijo, tomando aire y aunque su voz temblaba, su mirada era segura.
Sin embargo, sabía que detrás de esa confianza había más de lo que podía manejar. Una voz resonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Entonces, empecemos a jugar. Pero justo cuando Valentina estaba a punto de preguntar a dónde la llevarían, un estruendo a lo lejos hizo que la atmósfera cambiara drásticamente. Todos giraron la cabeza hacia la dirección del ruido. La mirada de Valentina se endureció cuando vio un grupo de hombres, vestidos de negro, avanzando hacia ellos. ¿Qué pasa?, gritó, sintiendo como su estómago se revolvía. Uno de los jóvenes la miró con seriedad y la tomó del brazo. Nos encontramos en problemas. Debemos irnos. Ahora, Valentina no sabía si su aventura apenas comenzaba o si era el principio de un final sombrío. Pero una cosa estaba clara, el tiempo se estaba escurriendo, y Diego estaba en medio de todo esto. ¿Qué secretos surgirían en la oscuridad y qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hermano? La carrera apenas comenzaba. Valentina sintió que el tiempo se aceleraba a su alrededor como un río caudaloso. Los hombres de negro se acercaban con determinación y ella sabía que no había tiempo que perder. Se giró hacia sus amigos, quienes tenían la misma mirada de miedo compartido. Vamos, ahora, gritó Valentina, su voz firme, empujándolos a moverse. Mientras huían, el eco de sus pasos resonaba en la noche como una llamada de alerta. No tenía idea de a dónde los llevaba su impulso, pero sabía que cada segundo contaba. Se adentraron en una serie de callejones que estaban familiarizados, pero estaban envueltos en una oscuridad que ahora se sentía más amenazante. Las paredes, una vez llenas de color y vida, eran ahora meros sombras de lo que habían sido. Valentina podía sentir el peligro palpando cerca, y su determinación crecía, nada la detendría de encontrar a Diego. Debemos escondernos, dijo el chico de cabello rizado, mientras se arrastraban detrás de un contenedor de basura. La respiración de Valentina era entrecortada, su corazón martillando con fuerza mientras escuchaban a los hombres de negro pasar. Cada palabra que intercambiaban prometía un peligro cada vez más grande. ¿Qué quieren hacer con Diego?, murmuró, el miedo apretando su pecho. Quizás quieren asustarlo, sugirió la chica que había estado con ellos. O podría ser algo peor. La adrenalina recorrió su cuerpo, y al mirar a sus amigos, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la dominara. Tenemos que ser más astutos que ellos, dijo, su voz resonando en la oscuridad. Si quieren a Diego, necesitamos averiguar a quién se lo llevaron y cómo esto funciona. Rápidamente trazó un nuevo plan. Necesitaban información. Tal vez los chicos que había conocido antes podrían hablar. Se levantaron y, aunque el temor seguía picando en su corazón, se movieron hacia un pequeño parque en el barrio, donde la luz era escasa, confiando en que ahí tendrían menos posibilidades de ser vistos. Mientras se acercaban al parque, el chico de cabello rizado murmuró, ¿y si no nos reciben bien? Ya les has demostrado que estás dispuesta a arriesgarte. Valentina asintió, pero en su interior, la idea de no intentar más la llenaba de desesperación. Si no luchamos por él, ¿quién lo hará? Diego es mi familia, y haré lo que sea por él. Al llegar, notaron que el grupo estaba reunido en la esquina del parque, hablando en voz baja. La atmósfera era tensa, y la incertidumbre colgaba en el aire. Valentina, exclamó uno de los chicos al verla, ¿qué haces aquí? Pensamos que te habías ido para siempre. No, estoy aquí para luchar por Diego. Necesito saber qué ha pasado y cómo puedo ayudarlo, dijo con determinación. La conexión entre ellos era inmediata. Se conocían de las viejas historias, de los sueños rotos, de las luchas en las que todos estaban inmersos. En su corazón, sabía que este era su momento de construir lo que había perdido. Él está con los hombres de negro, respondió el chico de la chaqueta desgastada, su expresión grave. Han estado buscando a alguien en el barrio, y Diego se metió en problemas. Las palabras golpearon a Valentina como un rayo. Se sentía al borde del abismo, pero no era momento de desesperarse. Debemos actuar ya. ¿Dónde creen que se lo llevaron? Uno de los chicos, que había estado callado, se acercó a ella. ¿Estás lista para arriesgarte de verdad? Podría ser nuestra única oportunidad. Sin dudarlo, Valentina respondió, sí, estoy lista. Lucharé por él, por todos nosotros, y así,
uniendo fuerzas, establecieron un plan audaz, seguirían las huellas de los hombres de negro y se infiltrarán en su mundo. Sería peligroso, imposible e incierto, pero ¿qué opción tenían? Cuando comenzaron a moverse, Valentina sintió que su propia debilidad se iba disolviendo. Cada paso que daba era un paso hacia su hermano y hacia un futuro distinto. La resolución brotó con fuerza, ya no era solo una niña asustada, sino una joven decidida a rescatar no solo a Diego, sino a su comunidad. Los chicos la siguieron, su confianza reverberando en el aire frío de la noche. La oscuridad que los envolvía empezó a transformarse en un compañero silencioso que les iluminaba el camino. Aunque los hombres de negro aún rondaban en la familia de Diego, ellos se habían convertido en luz, un solo corazón latiendo por un propósito. Una hora alocada pasó y los llevó a un viejo almacén en desuso donde los hombres de negro se escondían. Desde una esquina, observaron cómo el lugar se iluminaba por luces tenues. El sonido distante de motores rugiendo, de risas burlonas, el aire se sentía pesado con la tensión del pasado. Ahí está, ese es su puente hacia la oscuridad, murmuró Valentina, el corazón latiéndole con fuerza. Necesitamos ser inteligentes. No podemos entrar directamente. Tal vez podamos encontrar otra entrada, sugirió el chico de cabello rizado. Quizás por la parte posterior, mientras recorrían el alrededor del almacén, Valentina sentía que los secretos que había estado buscando estaban a solo un paso. Ahora o nunca. El amor por Diego era su motor. Nosotros vamos por la parte trasera, dijo ella con firmeza. La aire se llenaba de determinación a su alrededor. Cada paso la acercaba más a la verdad. Al llegar a una ventana abierta, Valentina miró hacia adentro, encontrando una escena que le partió el corazón. Diego, sentado en una silla, su rostro pálido pero desafiante, parecía luchar contra la amenaza que lo rodeaba. El hombre de negro estaba ante él, la mirada de desprecio en sus ojos. ¿Cuánto vale la lección que no aprendiste, niño? Escuchó Valentina que decía ese hombre, mientras su aliento se estancaba, no podía dejar que esto continuara. Con un esfuerzo supremo, se coló con sigilo y se preparó para confrontar al hombre que se había interpuesto en su camino. «Suéltalo», gritó Valentina, su voz resonando como un trueno. La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia ella. «No vas a quitarme a mi hermano», el hombre de negro se giró lentamente, su mirada sorprendida dando paso a una sonrisa burlona. ¿Tú eres la pequeña heroína que todos estaban esperando?, preguntó, irónico. «Soy lo que tú nunca serás», replicó Valentina con máscaras de valentía, aún sintiendo un nudo en su estómago. «Voy a pelear por los que amas, y voy a recuperar a Diego». Las miradas complicadas de los amigos de Valentina fueron cambiando, se sintieron impelidos por su valor. Fue un surco en la narrativa que transformó el miedo en acción. No había vuelta atrás, nunca se imaginó ser la voz que cambiaría todo, pero ahora sabía por qué luchaba, no solo por su hermano, sino por su comunidad, por cada sonrisa ahogada en lágrimas, por cada niño que había perdido su camino, por todos ellos. Valentina avanzó y dio un paso hacia el hombre, más fuerte de lo que jamás había sido. Alzó la voz como un grito de guerra, y así, la valentía se convirtió en luz frente a la oscuridad que había enfrentado. El cambio estaba a punto de comenzar, su historia no solo era la de una niña, sino la de una resistencia colectiva. El eco de su grito resonaría. Se daría todo para salvar a Diego y recuperar su comunidad. Pero, al mismo tiempo, sentía que la batalla estaba apenas comenzando. Valentina sabía que el destino iba más allá de lo que podían imaginar. Entonces, se armó de coraje y unió su voz al viento, dispuesta a enfrentar lo que el futuro les depararía. El camino estaba trazado, y ya no había vuelta atrás. Todo dependía de su determinación, de su amor, y de una comunidad lista para despertar. «Vamos a buscar a Diego». Resonó su grito mientras se lanzaban a la acción, listos para enfrentar a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Fue el inicio de todo, la chispa que encendería el cambio que tanto anhelaban. Juntos. Y así, la historia de Valentina no solo se convertiría en un testimonio de lucha y valentía, sino en un faro de esperanza para aquellos que, como ella, deseaban cambiar el mundo en el que vivían. Ahora, querido lector,
Si sentiste la fuerza y la emoción de esta historia, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias que transformarán corazones y vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque cada voz cuenta. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, podemos hacer la diferencia.